Le pido por favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenos días. Saludar a la senadora Carmen Gloria Aravena, al senador Juan Castro, también saludar a la ministra de Obras Públicas, señora Jessica López, a don Carlos Esteves, asesor hídrico del Ministerio de Obras Públicas o en materias hídricas, a don Tomás Mendoza, que está aquí con nosotros también, a don Cristian Rojas, jefe de gabinete de la ministra, jefe de comunicaciones, parece que está también Patricio Cofré, como está también, gusto saludarlo, señor Sáez también, aprovechar también de saludar a don Jorge Rías, superintendente de Servicios Sanitarios. No se me escapa nadie, no he dejado a nadie. Sí, hay también al profesional de la biblioteca que nos acompaña, Eduardo Baeza. Así es que el motivo de la convocatoria, primero señalarle, ministra, de que estamos muy, por lo menos en lo particular, complacidos de que lo que comprometió el presidente de la República y usted mismo hace unos días atrás, y días nomás en realidad, estamos hablando de un mes, quizás un poco más, respecto de una legislación para facultar al Ministerio de Obras Públicas o habilitarlo para la construcción de plantas desaladoras, se ha visto materializado y ha sido también un proceso. Buenos días, senadora Allende. Gusto saludar. Gusto saludar a la senadora. Bienvenida. Felicitar a la ministra y agradecerle por ese trabajo rápido y eficiente que se hizo con esto y que además también en la Cámara de Diputados se logró avanzar con bastante rapidez. El motivo de esta sesión precisamente es poder darle celeridad a algo que en general estamos casi todos de acuerdo en lo que se está legislando. Vamos a iniciar entonces la sesión con la cuenta correspondiente. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Han llegado dos comunicaciones de la señora subsecretaria de Agricultura remitiendo información sobre el número y porcentaje de canales que acceden a los fondos de la Comisión Nacional de Riego y acerca de obras que acceden a los fondos del Instituto de Desarrollo Agropecuario y de la aludida comisión, ello en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto. También se recibió una comunicación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios respondiendo un oficio a esta comisión informando de las sanciones aplicadas por esa entidad a la concesionaria Agua San Isidro. Además, llegó una comunicación del señor ministro de Agricultura en respuesta a un oficio de esta comisión en relación con una evaluación de riesgo respecto a permitir el riego con aguas grises tratadas de frutas y hortalizas que indica. Sobre el particular resalta que la experiencia internacional señala que una evaluación de riesgos en inocuidad alimentaria suele requerir alrededor de 2 años. Añade que ya se estableció y sesionó una mesa de trabajo interinstitucional coordinada por Achipia, destacando que dicha evaluación se realizará en 3 etapas. Por último, expresa que, atendida a la urgencia planteada, se ha dado prioridad al asunto, por lo que se harán esfuerzos extraordinarios para tener el informe final en diciembre de 2024. Todos esos antecedentes han sido enviados a vuestros correos electrónicos. Y finalmente, en sesión del Senado el día de ayer, se dio cuenta del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica normas que indica para permitir el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y de desalinización con el fin de destinar el agua que se obtenga para el cumplimiento de la función de subsistencia y de riego con urgencia calificada de discusión inmediata, que precisamente es el proyecto al que aludía el señor presidente, que figura en el punto 1 de la tabla. Muchas gracias, secretario. Senadora Allende. Fue tan rapidito, si me puede leer el punto San Isidro, porque no logré captar, independientemente que nos mandaron nuestros compañeros. Sí. No, se recibió una comunicación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios precisamente. Ahí informa de detalladamente todas las sanciones aplicadas por la entidad a la concesionaria Agua San Isidro y eso se remitió para que lo vean con detención. Sí, si me permite, presidente, en algún momento, no ahora, ya sabemos, pero quizás probablemente va a tener que ser en enero si no hay espacio, pero yo creo que sería bueno recibir a la comunidad, digamos, que se ha organizado, que están muy molestos con todos los temas que existen. No solo ha tenido muchas multas, por eso es bueno saber toda la fiscalización que ha hecho la superintendencia, sino que siguen muchas las quejas, que continúan las contaminaciones, en fin, hay bastantes problemas. Entonces están bastante organizados, yo creo que sería adecuado recibirlos. Ok, senadora, yo creo que lo podemos hacer en las sesiones de enero, que vamos a tener un espacio, yo creo, allí, y también aprovechar de plantearle a los senadores que voy a citar a
la sesión del día 28, me parece que 29 de noviembre, para cerrar el proceso de Loma Larga. Ya está toda la información. No va a estar. Entonces, postergamos, senadora, pero yo sé el interés que tienen ustedes, podemos postergar esto, entonces lo dejamos para la primera, tenéis la segunda semana de diciembre, para que nos organicemos para la segunda semana de diciembre. Entonces teníamos pensado eso, pero lo podemos cambiar, senador, de todas maneras. Y seguimos avanzando con desalación en el proyecto de la ley marco de desalación, entonces esa semana de noviembre. Bien, entonces hemos sido convocados para discutir y votar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica las normas que se indican para permitir el desarrollo de proyectos de infraestructura hídrica y desalinización con el fin de destinar el agua que se obtenga para el cumplimiento de la función de subsistencia y de riego. Boletín 16-364-09 con una urgencia calificada de discusión inmediata. Para eso hemos invitado a la ministra de Obras Públicas. Así que, ministra, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los senadores y senadoras presentes y a todos quienes nos acompañan. Con el objeto de presentar esta propuesta de cambio a la ley que rige el Ministerio de Obras Públicas. No voy a ahondar en la situación hídrica de Chile. Esto solo se ha acrecentado, en particular en la cuarta región. Este año no ha llovido ni una gota en las ciudades de Coquimbo y La Serena. Nuestras estimaciones, entonces, en la medida que esto se mantenga, es que la brecha hídrica se va a agravar hacia fines de la década y, por lo tanto, corresponde que abordemos ya con acciones concretas la situación de disponibilidad hídrica y de buscar nuevas fuentes de agua en esa región, y en particular en la provincia de Elqui. Y cuando vamos a revisar la regulación del Ministerio de Obras Públicas, nos encontramos con dos cosas. En primer lugar, que en su articulado principal, que describe las funciones del Ministerio, no está lo relativo al rol del Ministerio en lo que dice relación con la gestión del agua, con la gestión y la construcción de infraestructura hídrica, hidráulica. Eso no está. Y, sin embargo, sí está la existencia, naturalmente, de lo que antes era la Dirección de Riego y hoy día es la Dirección de Obras Hidráulicas, y establece que su ámbito de acción es fundamentalmente las obras hidráulicas para riego. Esto lo constatamos en forma bien dura con un dictamen de la Contraloría General de la República del año 2021, que responde a una solicitud de la Dirección General de Concesiones para avanzar en un proyecto de desalinización en la región de Coquimbo con foco en el consumo humano, y que el dictamen de la Contraloría reafirma entonces que esta planta solo podría realizarse como parte de una obra de riego. Entonces, esa es la camisa de fuerza que tiene hoy día el Ministerio respecto a su capacidad de abordar, ya sea en forma directa, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, o encargándole a la Dirección General de Concesiones, la construcción de infraestructura. Tenemos esa limitación. Y el objeto súper preciso de este proyecto de ley es levantar esas restricciones. De dos maneras. El proyecto de ley tiene dos artículos. Uno que incorpora dentro del artículo primero del DFL 850 un párrafo donde se expresa explícitamente que corresponderá al Ministerio velar por el adecuado cumplimiento de las funciones referidas a lo que tiene que ver con infraestructura hídrica, y expresamente se explaya en decir, entre otras, obras, instalaciones y plantas de desalinización de agua, embalse. Hoy día nosotros no podríamos hacer un embalse con otro destino que no fuera
precisamente el riego en forma principal. Entonces, en realidad estamos con una camisa de fuerza que necesitamos levantar. Entonces, el primero es un párrafo inicial en su artículo, en el artículo primero, que agrega entonces la capacidad del el rol más bien que le corresponde al Ministerio en lo que tiene que ver con gestión de la infraestructura hídrica y del agua, y se explaya y trata de ser lo más amplio posible en términos de las capacidades que puede tener el Ministerio en lo que dice relación con obras de todo tipo para ser destinada al consumo humano, al saneamiento, al riego, también a la preservación de los ecosistemas, eventualmente a canjear, por ejemplo. Nosotros lo que queremos es que si hacemos una desaladora, eventualmente, si nos queda disponibilidad, canjearla con agua dulce con empresas mineras, como se usa en algunos lugares. Entonces, hacer swap, exactamente. Entonces, ese es el primer artículo, y en el artículo 17 que se explaya y establece lo que tiene que ver con las facultades de la Dirección de Obras Hidráulicas, incorporar el literal que dice el estudio, diseño, construcción, ejecución, reparación, modificación, ampliación, conservación y operación de obras, instalaciones y plantas de desalinización de agua y embalse, otro tipo de infraestructura hídrica que tenga por la finalidad la ampliación y sustentabilidad de la disponibilidad de agua, y proyectos de gestión hídrica que incorporen también soluciones basadas en la naturaleza, cuyo propósito sea la producción y obtención de recursos hídricos que se destinen en forma prioritaria para el cumplimiento de la función de subsistencia, que incluye el uso del consumo humano, el saneamiento, el riego, y teniendo en consideración la función de preservación ecosistémica de las aguas. Entonces yo digo, fortalecer la regulación que rige al Ministerio de Obras Públicas en términos de que, aunque si uno revisa las áreas que tiene el Ministerio de Obras Públicas hoy día a su cargo, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Agua, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Instituto Nacional de Hidráulica, todos esos son un conjunto de organizaciones que, cuando uno mira lo que hacen, en definitiva, tienen un impacto, no sé, nosotros decimos al 60-70% de las decisiones que tienen que ver con el agua en Chile están ahí, en esas áreas del Ministerio. Sin embargo, tenemos esta restricción, y lo que queremos es levantar esa restricción, porque se hace más necesario que nunca que el Ministerio avance en forma bien decidida en las distintas regiones. Y para eso aprovecho de comentarles que ingresamos ayer a la Contraloría el reglamento para hacer realidad lo que establece el nuevo Código de Agua, las modificaciones al Código de Agua en términos de la obligatoriedad de generar planes estratégicos de recursos hídricos en cada cuenca de Chile. Ingresamos ayer el reglamento, y en la medida que se apruebe a la brevedad por la Contraloría General de la República, ya lo hemos conversado antes, esta es la segunda versión, vamos a iniciar entonces el despliegue en regiones. Un plan estratégico de recursos hídricos para dar seguridad hídrica en todas las cuencas o en todas las regiones de Chile, naturalmente tiene mucho que ver con infraestructura del Estado. Infraestructura, cierto, de riego, pero sobre todo infraestructura que nos permita asegurar que el desarrollo en el largo plazo de esos territorios va a ser apropiado, pero sobre todo va a tener las disponibilidades de agua que ahí se van a requerir. Y para eso, la inversión pública que hace este ministerio necesita ser ampliada, necesita que no tenga esta restricción de que sea solo y principalmente destinada al riego. Esa es este proyecto de ley, breve, sucinto, súper específico, que estaremos muy encantados de recibir sus comentarios y tramitar a la brevedad posible. Gracias. Muchas gracias, ministra, por su intervención.
Abrimos entonces la alternativa para que el señor senador y las señoras senadoras puedan hacer comentarios, preguntas, consultas, inquietudes respecto a este proyecto de ley. Senadora Allende tiene la palabra. Gracias, presidente. Por cierto, saludos a la ministra y a todo el equipo del ministerio y quienes la acompañan. Por supuesto, estamos de acuerdo y vamos a aprobar, y nos parece que es una limitación absurda a un ministerio que efectivamente está directamente relacionado con todo el tema hídrico, no solo riego, y ahí hay un error en el puro título ya. Sí, es la historia pasada, pero creo que está en mano hacerlo. Entonces, creo de partida decir que estamos muy de acuerdo y que creo que va a facilitar y es muy importante. Sin embargo, me gustaría saber cómo esto cómo se compagina con el proyecto que estamos tratando, que tiene un marco mucho mayor, que tiene una estrategia nacional de desalinización, que tiene obviamente regulaciones ambientales, que tiene marcos, digamos, normativos importantes y que tenemos que avanzar definitivamente. Y que a mí me duele, digamos, la tardanza que hemos tenido por buenas razones, pero de todas maneras. Entonces llegó el momento en que ya también no dejemos de lado. Esto facilita enormemente, muy necesario. Y a propósito de eso, presidente, si usted me permite, el delegado provincial de la provincia de Petorca mandó una carta que después se la puedo hacer llegar, digamos, pero en definitiva está hablando de la situación de la provincia de Petorca, en el sentido de que, francamente, como información no entrega adicional, como a saltar algunos detalles, el agua caída en Chilcolco el año pasado fue de 112 milímetros, este año es de 40. O sea, es realmente cada día es más complejo la falta de agua y esto hace que tengan serios problemas, no solo los floricultores, por ejemplo, Longotomas, sino que también los crianceros. O sea, ya la situación de Petorca se hace insostenible. Entonces está planteando precisamente el que haya una solución definitiva y en ese sentido propone que debiera instalarse una planta desaladora, pero claro, la opinión que tiene él, que ojalá fuera el Estado en una experiencia parecida a lo que fue Consa, digamos, porque sabemos que las otras alternativas pueden implicar un alto costo y pueden implicar sobre todo en las tarifas. Entonces aquí lo que está proponiendo, pero en definitiva, ¿qué hacer con situaciones como la que tenemos? Y creo que esto justamente refuerza un poco lo que es esta idea, dar flexibilidad para que el Ministerio de Obras Públicas, a través, digamos, de sus concesiones o, en fin, o los distintos instrumentos, puede hacer embalses, puede hacer una serie de obras que son indispensables. Concreto, yo lo apoyo, me parece sumamente importante, pero quiero tener claridad de cómo avanzamos nosotros y terminamos de una vez de tramitar, porque no es lo mismo una ley marco que tiene que ver con un proceso de salinización, como ya decía, donde existen una serie de normativas, donde hay una serie de definiciones, donde hay una serie de resguardos ambientales, donde es necesario hacer evaluación de impacto ambiental, donde evidentemente se tiene que trabajar, digamos, en armonía y donde tiene que además conversar con una estrategia de recursos hídricos que está planteada en la Ley Marco de Cambio Climático también, con todos los planes que tenemos de adaptación, de mitigación, no solo en el borde costero, en fin, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy necesario que también la ministra nos pudiera aclarar ese respecto. Gracias, presidente. Gracias, senadora Allende. Senadora Aravena. Primero, agradecer la presencia de la ministra acá y evidentemente este proyecto es de carácter urgente. Todo es de carácter urgente. Y hay mucha expectativa, presidente, en torno a lo que nosotros seamos capaces de hacer en estos meses que nos quedan de año legislativo, porque evidentemente esto es complementario al otro proyecto que me imagino usted nos irá a comentar cuando comenzamos a votar, porque de verdad la situación no va a cambiar. Hay una pluviometría, digamos, distinta este año, principalmente en la zona centro-sur, pero esto no, pareciera que en la zona centro-norte esto no pasa nada. Lo que está diciendo la ministra es preocupante y este verano me imagino que nos iremos a recordar de la situación de sequía con más fuerza que nunca, o sea, por lo menos en la región que ella manifiesta. Lo otro es que, bueno, valorar muchísimo el reglamento del tema de los planes estratégicos de recursos hídricos para las cuencas, porque uno a veces piensa que las cosas a veces se demoran los reglamentos, ¿qué vamos a decir? Pero en este caso anduvo muy rápido y yo creo que eso va a también facilitar mucho de lo que dice la norma del Código de Agua, pero que en la práctica
se va a poder aplicar en la medida que esto se implemente. Entonces, solamente decirle que tiene toda la disposición, como siempre, presidente, este proyecto de poder agilizarlo, porque es como bien raro, por decirlo menos, que esto no se haya hecho antes, porque es evidente que Obras Públicas está a cargo de todo el tema de agua, entonces tiene como muchas restricciones. Y lo otro, pedirle que lo más rápido posible tramitemos el otro proyecto. Okay. Gracias. No estoy claro. Ya, gracias, senador Castro. Bueno, respecto al proyecto de desalación, cabe destacar que recuerden que en mayo constituimos un grupo de trabajo junto con el Ejecutivo. En general hay bastante acuerdo en ese proyecto de ley marco para la desalación e incluso ya estamos en condiciones de empezar a votar ya. Así es que, por lo menos en los primeros articulados, digamos, ya está. Hay algunas inquietudes y dudas respecto de la tutela del borde costero, que es un tema que, por lo menos, yo soy más partidario de que lo maneje Obras Públicas y no bienes nacionales, pero bueno, es un tema que al interior del gobierno tendrá que resolverse porque ahí estamos con esa... Pero eso es importante, que la opinión de la Comisión ojalá sea compartida. Yo comparto, perdón, presidente, que me interrumpa, pero comparto plenamente. Sí. Esto es un tema que para nosotros es fundamental, que sea la Dirección General de Agua, que tiene Así toda es. la expertise y que lleva todos los años trabajando y que le hacemos todo el reconocimiento. Entonces, que, ojalá fuera una opinión unánime de la Comisión. Sí. Sí, de la Comisión yo creo que tenemos una opinión unánime y yo también estoy en esa tarea y lo que pasa es que tenemos que convencer a algunos sectores del gobierno que no tiene que ver con el gobierno en específico, sino con los ministerios, que hay que ver ahí que algunos ministerios quieren tener más facultades y más tutela, pero para eso hay que tener músculo. Y yo creo que Obras Públicas tiene las instituciones, tiene las divisiones, tiene el músculo para hacerlo. Pero es un tema que estamos discutiendo. Expertise, capital humano, tiene todas las condiciones para poder administrar el tema de las concesiones para plantas desaladoras, para uso de agua de mar, digamos. Pero bueno, es un tema que, por eso vamos a empezar a discutir ya en la próxima sesión de la Comisión de Recursos Hídricos, que después del presupuesto, que teníamos pensado hacerlo de lo más larga, para poder cerrar ese tema también, que vamos a hacer el 29, vamos a partir con la discusión en particular del proyecto de la Ley Marco de Desalación, para un poco responder a la inquietud de la senadora Allende, que es la inquietud de todos nosotros también, y en ese sentido, por lo menos aquí tenemos bastante, que es esa discusión que se nos va a dar seguramente, que vamos a tener que dialogar con el Ejecutivo y específicamente con las CESPRES. Yo no tengo mucho más que agregar respecto a este proyecto de ley. Tengo claramente su origen, naturaleza y por qué nos importa. Me parece muy bien la idea de que quede bien amplio y facultativo para el Ministerio de Obras Públicas si decide por hacerlo vía concesiones, si decide hacerlo de forma directa, porque hay proyectos de planta desaladora que probablemente puedan ser concesionables y otros proyectos que no. Claro, depende de las magnitudes, por lo tanto yo creo que es una buena forma de enfrentar el tema y además el vínculo que hacen con las soluciones basadas en la naturaleza, con la consideración de la Ley Marco del Cambio Climático, también la incorporación del saneamiento, en fin, la preservación ecosistémica. Yo creo que por lo menos no tengo mayores reparos y consultas al respecto. Así que un poco, ministra, si pudiese hacer comentarios o responder un poco a las inquietudes que planteaba la senadora Allende y la senadora Aravena, sino para proceder a la votación respectiva. Bueno, muy brevemente y en términos generales, el proyecto de ley de desalinización es bien importante que podamos acelerarlo. Efectivamente, esto es una actividad que hoy día no tiene regulación de planificación territorial, en fin, no tiene lógica económica en términos de lo que tiene que ver con las escalas de los proyectos. Cada uno hace lo que quiere, casi donde quiere, dependiendo si le dan la autorización. Entonces, es un tema que yo creo que es muy importante para nosotros, porque estamos ya iniciando los análisis regionales con el objeto de ver, se plantea que en Arica y Parinacota debiera haber una planta desaladora, en fin, tendremos que mirar la disponibilidad y la demanda, por cierto, a 20 o 30 años. No podemos hacer obras pensando en el ahora solamente, ¿no? Así que lo de desalinización es bien importante. También estamos
tratando de avanzar en plantas desaladoras de menor magnitud, pequeñas, para decirlo claramente, para resolver temas que tenemos en comunidades que tienen servicios sanitarios rurales. Hoy día hay 5 plantas desaladoras pequeñas que atienden a servicios sanitarios rurales y hay muchas comunidades costeras que probablemente esa sea una buena solución. Por ejemplo, precisamente en Quilimarí, donde hay una empresa de estas chicas que es más complicado su desempeño, digamos, y que están los pozos de los APR a lo largo del río están con agua salada, completamente salada. Por intrusión marina. Algunos de ellos dicen que es porque la planta desaladora que tiene la sanitaria no está descargando propiamente la salmuera, en fin. Y ahí la solución más simple parece ser hacer una planta desaladora pequeña. Y así como eso podemos avanzar en forma más sistemática, en base a un plan más estructurado. Por otro lado, otro tema que es bien importante tiene que ver con el reuso de aguas servidas, tratadas. Para recordar, en Chile hoy día tratamos el 70% de las aguas servidas de las ciudades, el 72%. Y el 28% tiene un tratamiento muy primario que significa descargarlo a través de emisarios submarinos y esta región, por cierto, es una de las principales en eso. Entonces nosotros queremos avanzar en 2 sentidos. Primero, en tratar de ir reduciendo las emisiones de los emisarios y eventualmente eliminando los emisarios y reemplazándolo por plantas de tratamiento de agua servida. Ese es un tema que el superintendente hemos estado conversando, porque yo en particular lo he estado cateteando para que presione a las empresas para que nos movamos para allá, pero no es un tema fácil. Instalar una planta de tratamiento de agua servida hoy día no es fácil, no son plantas baratas y por lo tanto el impacto tarifario es algo que tenemos que mirar, si eso es posible pasarlo completamente a tarifa, si va a ser necesario subsidio del Estado, en fin. Probablemente el tratamiento de las aguas servidas en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, pasa piola en términos de costo porque la escala es gigante, son 8,5 millones de personas. Pero acá el impacto no hay escala suficiente para rebajar los costos, por lo tanto el impacto es mayor. Y el otro tema es cómo aumentamos muy drásticamente la cantidad de el agua que está tratada para ser reusada. Hoy día, del agua que está tratada, el agua de la región metropolitana, se trata con estándares muy, muy altos y se disponen esas aguas en ríos. Está establecido en el decreto dónde tienen que disponer el agua tratada. Y esas aguas entonces la modalidad es que se tratan y se disponen en lugares que están establecidos. Eso para nosotros no es reuso. No es el reuso dirigido. O sea, para mí reuso sería que le diéramos otra vuelta, por decirlo así. Y hoy día la cantidad de agua que se destina a otros usos es como un 6% de todo el agua que se trata. Un 6%. Entonces yo digo, tenemos un tremendo tesoro en las distintas ciudades, en particular en la metropolitana, de agua servida, tratada con altos estándares, que nosotros debiéramos poder diseñar algún esquema que permita utilizar esas aguas en distintas formas. Esto es un tema súper duro, particularmente con la agricultura, pero yo creo que esa es una fuente de agua que no podemos dejar de poner el ojo en ella y ver cómo avanzamos. Aquí hay temas de calidad de agua, de tipos de tratamiento, de cuál va a ser el destino y por lo tanto el tratamiento apropiado, en fin. Pero es un tema que como país debiéramos avanzar en forma más decidida. El producto está ahí, las aguas tratadas están ahí. Y otro tema
que no hemos conversado lo suficiente, pero que yo creo que ya es tiempo estamos viendo cómo hacerlo ahí con el superintendente, tiene que ver con las tarifas de bloque. En bloque. Hoy día una persona gasta 3 metros cúbicos de agua al mes, promedio. Y esas personas pagan el costo por metro cúbico el mismo que las personas que gastan 100, porque rellenan la piscina, riegan sus jardines, qué sé yo, a lo mejor tienen una pyme en la casa, no sé. Entonces, cuando el bien empieza a tener un nivel de escasez como el que estamos enfrentando aquí, la tarifa por bloque, que es el primer bloque, no sé, hasta 10 o 20 metros cúbicos, va a costar esto por metro cúbico. Después, bueno, la típica tabla de precio creciente que estamos viendo si podemos, cómo podemos avanzar en eso por la vía administrativa, o si vamos a tener que hacer un cambio en la ley, que es un tema mayor. Pero la escasez de este recurso ya hace necesario que nosotros empecemos a poner el tema de precio, porque a ese mecanismo las conductas responden. Para mencionar 3 cosas. Gracias, ministra. Bueno, también aprovechar, ministra, de manifestarle que en general en esta comisión el equipo de asesores ha estado trabajando bastante bien. Agradecer también la disposición del Ejecutivo, encabezado también por don Carlos Esteves, que han hecho un trabajo bastante fructífero. De producto de ello tenemos ley marco, o sea, tenemos el articulado ya de la ley marco de desalación para empezar a discutirlo y votarlo en los próximos días. También se comenzó a trabajar con la legislación relacionada con el reuso de aguas residuales, por eso también la invitación al superintendente para resolver un tema que tiene que ver con si nos dedicamos exclusivamente a una legislación que apunte a los emisarios submarinos y por qué y cuál es la situación que ocurre con el agua residual que va a los cuerpos supercontinentales, superficiales también. Entonces, eso algo no aclarar. Yo tengo la impresión de que el tema está bastante avanzado y abordado ya. Por lo tanto, uno tendería a pensar, por lo menos hasta ahora yo tiendo a pensar, que esta legislación de reuso de aguas residuales debiera apuntar fundamentalmente en una primera etapa y rápido al agua de emisarios submarinos. Ese es un tema que vamos a discutir en un ratito más. Ahora estamos con esta facultad del Ministerio de Obras Públicas para tener claridad respecto del poder construir desalación. Y tenemos una cosa pendiente, no sé si ustedes nos pueden informar respecto al reglamento de aguas grises, que entiendo que entró a la Contraloría hace un buen tiempo, a toma de razón, porque es una ley del 2018, y el reglamento entró hace unos 3 o 4 meses, si no me equivoco, a toma de razón de Contraloría. Que hemos tardado cerca de 5 años en que el reglamento entrara a la Contraloría. Ya entró, pero no sabemos si ya salió de la Contraloría y ya está, puede ser aplicable. Aguas Grises, así que le dejamos el encargo ahí para que nos puedan informar a la brevedad posible. Dicho esto, entonces, de no mediar alguna inquietud de la señora senadora o el señor senador, procederemos entonces con la votación. ¿Lo hacemos por artículo o lo hacemos en términos? Porque no hay indicaciones, entonces una sola vez nomás. En general y particular, ¿les parece por unanimidad? Sí. Para no tomar la votación nominal, entonces. Entonces, señor presidente, se aprobaría en general y particular en los mismos términos que lo hizo la Cámara de Diputados. Exactamente, en los mismos términos que lo envió la Cámara de Diputados, estaría aquí aprobado el proyecto, entonces se aprueba en general y en particular, señora ministra. Así que agradecemos especialmente a los senadores que evaluaron, revisaron el proyecto antes de venir a la sesión de hoy, por lo tanto, evidentemente se nos hizo más fácil y rápido poder despachar este proyecto de ley. Esto entiendo que nos podemos hacer con informe. Sí, con informe y para que pueda ser puesto en tabla para la sala del 28-29 de noviembre. Ahí seguramente, señor presidente, el Ejecutivo a través de la urgencia se va a preocupar de que pueda estar en esa... Claro, porque tenía discusión inmediata, sí. No vamos a alcanzar, habría que renovar esa discusión inmediata, entiendo, porque la próxima semana tenemos ley de presupuesto. No va a haber espacio, digamos, para...
Por lo tanto, habría que renovar la discusión inmediata para que entre el martes de la semana subsiguiente o el miércoles entre a sala y lo podamos votar allí. Pero, señor O sea, me lo puedo conversar con el presidente del Senado. Y de todas maneras, vamos a tener el informe ya para la cuenta la semana que viene. Entonces ya va a quedar en tabla. Va a quedar en tabla. Así que va a estar en disposición de que el Ejecutivo, a través de la urgencia, se preocupe de que pueda estar 28-29. Sí. Exacto. Así que lo debiéramos tener ley, ministra, ya antes del 30 de noviembre. Ministra. Solo para agradecerle la conversación, la disposición y bueno, esperar que podamos terminar este proceso a la brevedad. Tenemos un compromiso con la región de Coquimbo de iniciar ya bien en concreto el proyecto de desalación, de desaladora, digamos, antes de fin de año. Y esto es un elemento muy crítico en esa ruta. Así que les agradezco mucho de su acción. Y si no hay inconveniente, yo quiero quedarme para la presentación del superintendente para ver, quiero escucharlos, para ver en qué estamos con este tema. Sí, yo le iba a sugerir justamente a la ministra porque precisamente entramos en la moción que estamos hablando de la reutilización de aguas residuales. Y es muy interesante que pueda, porque ella también lo abordó, así que le iba a solicitar aquello, pero también reforzar un poco lo que dice el delegado provincial de la provincia de Petorca. O sea, la situación de la provincia de Petorca es bastante grave, entonces sería bien importante tomar nota y ver qué es lo que podemos hacer, digamos, en un plan específico o medidas muy concretas, porque ya la situación es para los ganaderos, para la floricultura, para la subsistencia, para el consumo humano, para todo. Entonces, de verdad, claro, aquí ha empezado a llover más en la costa, comillas, pero todo el interior sigue siendo extremadamente grave. Entonces, hay una cierta mirada a veces que es no la de, por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas, pero en general la gente siente que este año ha llovido y como que no, se perdió la imagen de la sequía y yo creo que es muy, muy equivocada en relación a... Entonces, yo quería reforzar la situación que nos plantea el delegado provincial y pedirle especialmente consideración. Eso por un lado. Y por el otro lado, el mayor interés que la ministra se quede porque tenemos que justamente escuchar lo que ha sido el avance de la mesa que hemos tenido entre nuestros asesores y el gobierno justamente en relación a este tema, que tiene que ver con el tratamiento o reutilización de aguas residuales y que tenemos el mayor interés en dilucidar si nos vamos a concentrar solamente efectivamente en las aguas que se vierten a través de los submarinos, digamos los emisarios submarinos, o va a ser más amplia. Así que con mucho interés que se quede la ministra y que nos podamos escuchar al superintendente. Muchas gracias, senadora. Bueno, tal como te señala la tabla, el segundo punto comenzamos a abordarlo ahora a partir de las 10 de la mañana, que la idea es continuar con el estudio del proyecto de ley que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y reutilización de aguas residuales, el boletín 15.690-33. Han estado trabajando nuestros asesores con el Ejecutivo en esta materia y respecto a esto mismo, hemos pedido al señor superintendente de Servicios Sanitarios que pueda exponer respecto de la disposición de las aguas residuales en cuerpos de aguas superficiales continentales, con posterioridad, evidentemente, a su tratamiento. Entonces, la idea es poder dilucidar y ver si, en definitiva, el proyecto de reuso de aguas residuales nos concentramos en emisarios submarinos y qué hacemos con este otro ámbito. Así que para eso don Jorge Rivas tiene la palabra. Perfecto, muy buenos días, muchas gracias presidente y saludar por supuesto al resto de los senadores y senadoras de la comisión. Vamos al grano. Voy a gastarme láminas que son muy gráficas, pero que nos dan un poquito de contexto, que yo creo que siempre es bueno entenderlo. De partida, cuál es el rol de la superintendencia. Nosotros fiscalizamos, regulamos, ampliamos las concesiones, pero respecto de las aguas servidas y de la disposición, la verdad es que nosotros tenemos un rol fiscalizador bien estipulado en la legislación. Nosotros tenemos que preocuparnos del cumplimiento del DS 90, el Decreto Supremo 90, que es una ley de emisiones, respecto de la línea de aguas en las plantas de tratamiento de aguas servidas. Hay una línea de aguas que tiene que cumplir con cierta normativa del DS 90.
también hay una línea de lodos, que es la parte sólida del tratamiento de las aguas servidas, donde también ahí hay un decreto supremo número 4 que nosotros tenemos que fiscalizar y ver su cumplimiento. Y también hay una línea asociada a los gases. Las plantas de tratamiento de agua servida y en general las aguas servidas generan gases que son los malos olores que muchas veces tenemos denuncias. También nosotros tenemos un rol fiscalizador de los residuos industriales líquidos que se descargan en el alcantarillado. Así que ahí está nuestro ámbito de acción respecto de la disposición y el tratamiento de las aguas servidas. La disposición y el tratamiento tiene que ver con el minuto en que uno descarga estas aguas en algún cuerpo receptor. Algunas veces puede ser con tratamiento y otras veces sin tratamiento. Hoy día en el país prácticamente toda la disposición de las aguas es con tratamiento o al menos un pretratamiento. Para entender lo que es un sistema de esto mismo que hemos dicho en palabras, gráficamente, ahí ustedes pueden ver una imagen donde se ve la vivienda en la gráfica de la izquierda arriba. Hay una vivienda que se le recolecta por una instalación domiciliaria, las aguas servidas. Eso se conecta a una red pública de recolección que ya está a cargo de las empresas sanitarias y esa red pública termina descargando en una planta de tratamiento de agua servida. ¿Ya? En la imagen de la derecha abajo vemos que en realidad hay distintas opciones de plantas de tratamiento de aguas servidas y su disposición al medio ambiente. Entonces tenemos las plantas de tratamiento de aguas servidas que son la mayoría en el país de tratamientos secundarios con lodos activados que pueden descargar en un río, pueden descargar en un lago, pero también hay plantas que pueden descargar en el mar. Y lo que nosotros tenemos son emisarios submarinos que tienen un pretratamiento y que descargan en el mar y tienen que descargar fuera de la zona de protección litoral que es esa línea que se ve ahí ZPL, justamente para proteger que la contaminación no llegue a las costas del país. Eso es súper sencillo gráficamente de cuál es el sistema de disposición. Aquí algunos antecedentes que ya se han mencionado. El 21% de las aguas servidas se descargan al mar, son pretratadas y el resto son aguas servidas que se tratan en plantas de tratamiento más convencionales. Tenemos el gráfico del país donde están los 33 emisarios submarinos que existen en el país. Hay una concentración importante en la zona centro-norte y norte del país respecto a los emisarios submarinos. Bueno, ¿cuál es el cumplimiento de la normativa ambiental? ¿De qué habla la normativa ambiental respecto de las descargas de agua servida? Hay un pequeño resumen de nuevo de que, como decía la ministra, hay un 6% de las aguas servidas que se descargan en el continente, en ríos o en lagos, en general son en los ríos, que se reutilizan directamente. ¿Qué significa reutilizar directamente? De que se hace algún tipo de obra desde la planta de tratamiento de agua servida al lugar de destino donde se reutiliza. No se descarga simplemente en un río, sino que se hace alguna obra de conducción. Y ahí hay un desglose de dónde se utiliza esa agua reutilizada, ese 6%. Una mayoría es en disposición agrícola, que insisto, es porque hay algún agricultor que se le entrega esta agua, pero no en el río, sino que se hace algún tipo de conducción para que él aproveche esta agua en sus cultivos. ¿Ya? Y hay un porcentaje también relevante en el sector minero y y las propias empresas sanitarias también reutilizan su agua para fines propios de su tratamiento. Eso es el poco reuso que hay de manera directa. El resto, nosotros sabemos que la zona central se reutiliza indirectamente muchísima del agua, sobre todo estamos hablando, por ejemplo, en el río Maipo o en el río Aconcagua. Prácticamente son ríos que no están descargando al mar. Hay años en que no hay descarga de agua en el mar y eso significa que toda el agua que va en el río se utiliza en la agricultura. Entonces, por eso hay un reuso indirecto que es bastante importante. En el Maipo, ¿para qué decir? El agua servida de las plantas de tratamiento de aguas andinas son reutilizadas permanentemente por la agricultura que está aguas abajo. Nuevamente la figura, aquí nosotros tenemos el DS90, solo para que ustedes entiendan, cuando se descarga en algún cuerpo receptor, ya sea un lago, un río o el mar,
el decreto supremo 90 establece que se tienen que cumplir ciertos requisitos, que se llaman tablas. Entonces, en la medida que yo descargo en un lago, es donde están las tablas más exigentes de cumplimiento, es decir, ese tratamiento para poder disponerlo en un lago tiene que ser mucho más exigente que, por ejemplo, el tratamiento que se hace cuando uno dispone en el mar, en donde hay una tabla que tiene menos exigencia. Es la tabla que está ahí, no vamos a entrar en detalle, pero para que quede en la presentación, si ustedes después lo quieren ver, se habla de los coliformes fecales, de los sólidos suspendidos totales, de la DBO, en fin, del nitrógeno. Y tienes más o menos exigencia de acuerdo a dónde se dispongan estas aguas servidas tratadas. Finalmente, un pequeño gráfico respecto del cumplimiento de las descargas de las empresas sanitarias en los cuerpos receptores. Hay un promedio más o menos del 93%. ¿Qué es lo que se mide? Se mide justamente que los límites no sobrepasen el DS90, que los lodos que se generan no sobrepasen los indicadores que están establecidos en el decreto supremo número 4, respecto de los olores molestos, que los gases no sobrepasen ciertos umbrales. Bueno, y ese cumplimiento en general es relativamente alto en el país, 93%. Donde hay incumplimiento, que es lo que nosotros vemos, que en general se ven incumplimientos en algunos casos de coliformes, de DO5, sólidos suspendidos totales y olores molestos, que hay hartas quejas respecto de olores molestos. Y respecto a los emisarios submarinos, los grandes incumplimientos cuando se detectan tienen que ver con los sólidos suspendidos totales. Finalmente, que yo creo que estas son las láminas que tienen el foco de la presentación, el resto era un contexto para entender dónde estamos situados. Tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que dice la legislación sanitaria respecto de la reutilización? Primero, cada decreto de concesión de una empresa sanitaria tiene que establecer en su etapa final de disposición cuál es el cuerpo receptor. ¿Ya? O sea, la concesionaria, cuando se le otorga una concesión, tiene que decir cuál es el cuerpo receptor de las descargas que va a hacer producto de su tratamiento. ¿Ya? Tiene que decir el punto de descarga con coordenadas UTM, el cuerpo receptor, qué calidad de agua va a cumplir, es decir, qué tabla del decreto supremo 90, tiene que decir cuáles son los caudales que va a disponer en ese cuerpo receptor, y todo eso queda consignado en el decreto y que es lo que tiene que cumplir la empresa sanitaria. Por supuesto que tuvo que hacer tramitaciones ambientales. Cuando ha construido una planta de tratamiento de aguas servidas tiene que hacer la tramitación ambiental, donde también se le imponen exigencias en la RCA, la resolución de calificación ambiental. Y bueno, hay cosas que fiscaliza, por supuesto, medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa asociado a esto dice nuestra legislación? Desde ese punto de vista, la legislación sanitaria, lo que dice ahí LGSS, la Ley General de Servicios Sanitarios, de alguna manera respeta el mismo principio que establece el Código de Agua, de que las aguas, una vez que las plantas de tratamiento las descarga en el cuerpo receptor, se entiende que son abandonadas, y son abandonadas al cuerpo receptor y vuelven a cumplir un ciclo como cualquier río donde hay agua disponible en ese cuerpo receptor. ¿Ya? Es decir, las aguas son abandonadas en ese cuerpo receptor. Es lo mismo que establece el Código de Aguas. Y la verdad es que hasta ahí llega nuestra legislación respecto de la mención o interpretación de mención al reuso. Es decir, nuestra legislación no contempla explícitamente el reuso de las aguas servidas tratadas una vez que son abandonadas en un cuerpo receptor. ¿Ya? No hay legislación, no hay normativa que diga, oiga, bueno, cuando se descargue se puede hacer reuso, se puede reutilizar. No existe algo explícito en nuestra legislación. Y lo que ha pasado es que hoy día hay abierto controversias respecto del abandono de estas aguas en los ríos. Hay controversias de qué pasa con esa agua que es abandonada en un río. ¿El usuario de aguas abajo tiene derecho o no tiene derecho sobre esas aguas que son abandonadas? Ahí hay amplias controversias que no han sido zanjadas,
como no hay legislación asociada, deberían zanjar los tribunales, pero no han prosperado los procesos en tribunales como para zanjar estas controversias. De la propiedad de estas aguas que son abandonadas, digamos. Entonces, esto es una materia que no está normada, no está regulada y es bien controversial. Pero donde sí hemos visto que no hay ninguna controversia es justamente con las aguas que son abandonadas en el mar. Es decir, los emisarios submarinos cuando descargan en el mar, la verdad es que no hay ninguna controversia, nadie reclama por esas aguas y por lo tanto ahí es donde nosotros vemos una oportunidad de avanzar más rápido en el sentido de que como no hay controversia no va a haber problema en tomar estas aguas de los emisarios submarinos y reutilizarlas en lo que sea, en lo que fuera, ¿ya? Segundo y último concepto que aquí termino. Como yo les decía, la empresa sanitaria está obligada a dar a las aguas servidas tratadas el destino que comprometió en su decreto. Entonces, si la empresa sanitaria en su decreto de concesión dice mis aguas servidas tratadas yo las voy a descargar en tal punto, en tal río, eso es lo que tiene que hacer la empresa sanitaria, ¿ya? Si tiene un permiso donde estableció que las aguas servidas tratadas las va a descargar en tal punto y una fracción las va a llevar a otro punto, bueno, también tiene derecho a hacerlo, pero tiene que haberlo tramitado de esa manera, ¿ya? En general, la inmensa mayoría de las concesiones tramitaron sus decretos diciendo las aguas servidas tratadas después de mi planta yo las voy a descargar en tal punto y ahí se queda el decreto, no establece que hay otro uso, eso es la inmensa mayoría. Ya nosotros, como yo repito y dije, nosotros tenemos que fiscalizar que eso se cumpla, que ellos descarguen ahí y en las condiciones que comprometieron en su decreto. ¿Cómo el sector ha avanzado en reutilización? Porque ya hemos dicho que hay reutilización. Hay un 6%, es chiquitito, pero todavía hay reutilización. ¿Cómo ha avanzado el sector en reutilización? La verdad es que nosotros le decimos a las empresas sanitarias, la CIS no se opone a la reutilización, tampoco podríamos oponernos. Lo que usted tiene que hacer es modificar todo su permiso, estableció en su decreto, donde dice voy a descargar acá. Bueno, si usted ahora viene con un permiso que diga que voy a descargar en otro punto, que voy a descargar una fracción del agua en otro punto, usted pida los permisos que correspondan, que generalmente tiene que ver con medio ambiente, usted nos trae esos permisos y nosotros le autorizamos a que haga esta nueva descarga. Ahora la va a descargar en otro punto o una fracción en otro punto, cumpliendo los requisitos ambientales, que eso se lo va a exigir medio ambiente. Nos trae eso y nosotros autorizamos, de alguna manera cambiamos, o sea, no de alguna manera, cambiamos ese punto de descarga que estaba establecido en un decreto anterior, lo cambiamos por este nuevo decreto donde tenga estas nuevas condiciones de descarga. Y eso le permite a la empresa sanitaria poder hacer esta reutilización. ¿Qué pasa con el tema del costo que yo sé que ha salido como algunas preguntas? A veces esa reutilización en realidad tiene que ver con la venta de agua servida tratada a un tercero, que puede ser una minera, a una industria. Esa venta le genera ingresos a la empresa sanitaria y lo que nosotros sí establecemos es que no puede por ninguna razón alterar el decreto tarifario ni las tarifas asociadas a los usuarios producto de esta reutilización o esta venta de agua. Es decir, no le podemos subir la tarifa a los usuarios producto de este negocio. Todo lo contrario, exactamente, todo lo contrario. Si hay un ingreso producto de esta reutilización o de esta venta de agua, lo que nosotros establecemos y está establecido en nuestra legislación es que ese ingreso va a generar un descuento tarifario a los clientes. Y eso es lo que sucede. Por ejemplo, tenemos casos específicos en Antofagasta. En Antofagasta hay venta de aguas servidas tratadas a terceros. Eso le genera un ingreso a la empresa sanitaria y esos ingresos después nosotros los ponemos como parte del estudio tarifario y se hace un descuento a los usuarios por esos ingresos. Esto se hace muy recurrentemente en los estudios tarifarios, no solo con la venta de aguas servidas tratadas, sino que cualquier otro ingreso no regulado que se denomina. Por ejemplo, si una planta de tratamiento de agua servida
genera gas, genera biogás y vende ese biogás, bueno, eso es un ingreso producto de este servicio no regulado, y esos ingresos pasan a ser como un descuento tarifario a los clientes, ¿ya? Así que he tratado de sintetizar cómo actuamos respecto de esto. El gran mensaje que yo quería decirles es que no hay una legislación específica para eso. Hemos ido avanzando, sí, hemos ido avanzando. Con lo que tenemos podemos avanzar. Con lo que tenemos se hace más fácil avanzar respecto de los emisarios, respecto de las descargas en cuerpos continentales, en ríos, por ejemplo. Yo creo que ahí va a ser más difícil avanzar porque hay cosas que no están resueltas en la legislación, pero yo creo que sí, respecto a los emisarios, evidentemente ahí podemos avanzar bastante rápido, no debería haber grandes problemas. Por supuesto que quedo abierto a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Ministra, ¿quiere...? No, perfecto. Senadora... Sí, yo primero pedirle las disculpas porque me voy a tener que retirar un poco antes porque tengo un Zoom programado y no puedo cambiarlo, pero sí quería preguntarle, primero agradecerle, porque estuvo muy didáctica la explicación y muy práctica, pero no tenemos incentivo, entonces saco la cuenta yo, ¿por qué una empresa podría querer de alguna manera generar, digamos, una rebaja de la cuenta al usuario haciendo este tipo de convenio, ya sea entregando un gas a alguna empresa o cierto vendiendo esta agua para uso agrícola? ¿Cuál es el incentivo? Porque quizás eso hace que, bueno, un porcentaje importante va al mar y ahí está más difícil, pero lo que tiene que ver con lagos y con ríos, pudiera haber un desvío con una presentación de un proyecto, pero pienso que hay algo en el intermedio que tiene que ver con el mercado. ¿Cómo hago yo que la empresa se incentive a invertir o a buscar este tipo de alternativas si en el fondo no gana ni pierde nada? Porque en estricto rigor uno podría decir, bueno, si esto quizás implicara una fidelidad al cliente, pero como es el único que hace el proceso, da lo mismo. Por lo tanto, no hay un incentivo a que esto se haga. Más bien es como propio quizás de la empresa, de buscar alternativas más ecológicas, pero creo que ahí, como vamos a tener que entrar en algún minuto en temas de legislación, creo que hace falta eso para que haya una mayor, haya un aumento de este 6%. No digo que es lo único, más allá de la legislación, que claramente hay que hacerlo, porque esto ha funcionado un poquito en el quehacer, porque no hay norma, o sea, más bien está dentro de lo lógico. Pero ese 6% podría aumentarse si hubiera algún incentivo eso para la empresa para hacerlo, porque de lo contrario no veo que aumente. Tiene la palabra el senador Castro y posteriormente la senadora Allende. Gracias, presidente. Presidente, a mí me quedó bastante claro la exposición del superintendente. Si la empresa tiene la oportunidad de poder generar un negocio, obviamente que lo va a hacer, pues, es conveniente, es beneficioso para la empresa, y si va a rebaja de tarifa, fantástico que lo haga. En lo posible, seríamos felices si fuese capaz la sanitaria de generar el total reuso de estas aguas, maravilloso. Pero también me queda súper claro lo siguiente. Si nosotros tenemos la descarga en un punto específico, y yo creo que eso sucede mucho aquí en el río Mapocho, me da la impresión que el Mapocho es un ejemplo muy, muy claro. Todas las aguas que llegan de Mapocho, ya el Mapocho es una, diría yo, es una quebrada o río natural. Por lo tanto, las aguas que se descargan del río Mapocho, los agricultores las usan, y esos agricultores deben tener derechos de esas aguas también. Por lo tanto, ya tenemos cubierta la forma, porque ahí debe operar el código de agua, eso tienen derecho, sacan sus agüitas, no tienen problemas para regar. Y las aguas de los emisarios, sería maravilloso que apareciera una empresa minera que antes que den al mar pueda llevarla a hacer el reuso, ¿cierto? Hacer la limpieza de esa agua y subirla para poder generar también una reutilización. Como también puede ser, y ese es un tema y un gran desafío, por la falta de agua, porque esta es una nueva fuente de agua que tenemos, que podría llevarse esa agua una vez tratada, antes que llegue al emisario, antes que llegue al mar, y también se puede generar para la agricultura. Lo que tenemos que ser capaces nosotros de ver, el que hace
ese trabajo, ese tratamiento, obviamente que tendrá el derecho a cobrar por ese servicio, para que pueda ser un negocio, porque pensemos que este es un negocio, aquí nadie va a ir a hacer un tratamiento y va a subir el agua y la echar a una quebrada natural sin recibir un pago. Entonces, yo creo que estamos bastante bien encaminados, yo creo que lo que nos plantea, nos explica que el superintendente forma parte de la ley que tenemos que trabajar, presidente. Entonces, no veo dónde tengamos la complicación, porque el agua hoy día sería, en el fondo es un bien, de momento que cae a la quebrada natural, es un bien nacional de uso público, ¿cierto? Y si alguien pide el derecho para usarla antes que llegue al mar, fantástico. No sé dónde podemos tener alguna oposición. Al contrario, es una ganada para todos, para el medio ambiente, una ganada para quienes hacen el esfuerzo de hacer este trabajo, de tener la materia prima, el agua se transforma en una materia prima, la industrializan, la limpian, la acomodan y la suben nuevamente para ser reutilizada. Así que vamos bien encaminados, presidente. Gracias, senador Castro. Senador Allende, por favor. Bueno, agradecer la presentación del superintendente y yo entiendo que se está avanzando en la mesa y trabajando en conjunto. Yo creo que hay algunas definiciones que ya se han logrado y creo que es muy importante. Sin embargo, a ver, lo primero yo quisiera como volver a reiterar, y creo que es importante tomar esa definición. Yo creo que nosotros nos tenemos que concentrar en este 21% que se descarga a través de emisarios submarinos. ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que tiene un tratamiento muy básico y está muy desaprovechado. Y creo que ahí tenemos una fuente de agua importante que va a ser reutilizada y puede ser utilizada para la agricultura o para riegos, áreas verdes, en fin, para agricultura sabemos que se está avanzando y nos alegramos mucho de la buena reacción que está teniendo, por supuesto, la agencia que tiene que ver con la iniquidad alimentaria. Creo que es una muy buena respuesta, que tienen conciencia de la importancia que puede ser una mayor reutilización y no desaprovechar algo que en otros países, pues yo lo he señalado varias veces, por ejemplo, la Unión Europea no tiene ninguna dificultad, lo usan para todo tipo de agricultura. ¿Cuál es la situación? Está claro, y lo expuso, yo quiero saber si no me equivoco, pero el superintendente, las exigencias para digamos, volverlas, por ejemplo, a lagos, es mucho mayor que la que hay hoy día para los emisarios submarinos. Eso es el primer punto. Entonces, yo creo que aquí ha faltado una mirada de ver cómo actualizamos mejor el decreto de S90, lo primero. Lo segundo, porque tampoco es sencillo, y por eso tenemos todavía incluso pendiente la última sesión de Loma Larga, que se pueda detectar que existen cuerpos sólidos o coliformes, para así bien clara y precisa. Porque estamos hablando de un agua que no necesariamente, y esa es la gran discusión, si está regresando hacia la orilla y por lo tanto transgrede lo que debería ser la zona protegida. No es que quede en alta mar. Si eso está ocurriendo, como aparentemente podría ocurrir en el caso de Loma Mar, de que la pluma, digamos, está regresando hacia la costa, nos está generando un problema bastante importante. Y aquí donde la superintendencia tiene que estar también muy alerta y, por supuesto, va a estar presente en la última sesión que nos va a citar el presidente, que hemos citado siempre a todas las instituciones. Entonces, en resumen, nosotros tenemos que concentrarnos en digamos, las aguas que se vierten a través de los emisarios submarinos. Eso es como el objetivo del proyecto para simplificarlo. Nadie discute que pudiésemos estar abiertos el día de mañana para otras reutilizaciones, sea fluviales, es decir, que está bien, pero no nos metamos ahora en eso, porque si no, no vamos a avanzar. Yo tengo la impresión de que eso nos va a ser más complicado. Lo que sí le sugeriría al gobierno, que tienen que mirar o actualizar mejor ese decreto 90, y por otro lado, la verdad es que uno tiene como dudas, porque no es tan sencillo como se dice. ¿Quién hace esa tarea? Si la hace la sanitaria, porque hoy día la exigencia es mínima. Lo que se hace como tratamiento a estas aguas que se lanzan a través del emisario submarino es básico, es tremendamente básico. O sea, de verdad, este país ha desaprovechado la oportunidad de hacer una exigencia mayor de otro tipo de tratamiento que nos permitiría efectivamente reutilizar esa agua de verdad, en términos de riego de parque, de agricultura, de todo tipo de agricultura, como decía en el caso por lo menos de la Unión Europea, y eventualmente hay países que incluso, por supuesto, ya la están usando incluso para beber, o sea, para consumo humano. Entonces, aquí la gran pregunta que nos hacemos, más allá de que queremos avanzar en esta nueva fuente, es
cuanto más seamos capaces de establecer digamos, un tratamiento más avanzado que nos permita una mucho mejor utilización de esa agua reusada. Y eso es lo que está pendiente y eso es lo que debiéramos concordar con el Ejecutivo, cómo damos un paso más sustantivo. Yo no quiero quedarme solamente con este tratamiento básico que hoy día hacen las sanitarias. Ahora, el tema de cuando hacemos una mayor exigencia, y ahí es donde nos falta la información y quizás la superintendencia debiera ser más explícita, ¿qué significa? Porque es un 21%, o sea, es bastante alta la cifra. No deja de ser de agua que no tienen prácticamente tratamiento y que se lanzan al mar y que no se reutilizan. Entonces aquí es donde debiera haber como una mayor claridad de los costos que implicaría elevar las exigencias de tratamiento o pasar a un tratamiento secundario. ¿Quién asume aquello y con qué costo y quién termina pagando aquello? Entonces, ese es el punto. Claro, si esa agua va a tener o va a ser, como dice el senador Castro, un negocio porque se la van a vender a la minería o se la van a vender a agricultores grandes, por supuesto que tienen espalda, puede ser, digamos, que lo puedan asumir y está bien, pero eso es lo que deberíamos terminar, pero no la discusión. O sea, a mí lo que más me interesa es que seamos capaces de proponernos de tener un tratamiento digamos, tecnológicamente más avanzado que nos permita una mejor reutilización. Además de aquello, se tiene que ver entonces con qué modelo, comillas, de negocio se hace, quién paga aquello y en qué términos. Ese es el punto. Claro, porque venderle una minera que probablemente tenga espaldas para hacerlo es más fácil. Si estamos pensando en la agricultura, bueno, tendría que haber una asociación de grandes agricultores, pero los pequeños no van a poder aprovechar aquello porque hay mucha agricultura todavía bastante pequeña, digamos casi de subsistencia, por lo menos en algunos sectores que sería muy difícil. Yo creo que ahí hay un tema que no está bien resuelto y que sería interesante avanzar más. Y yo no sé si nos pueden explicar con más detalle. No sé si le damos la palabra a alguno de los asesores o nos dice quién del Ejecutivo o el propio Carlos Esteves el avance que está teniendo esta mesa de trabajo, porque no se nos ha dicho en este proyecto específico. Yo creo que es interesante, estando la ministra, que pueda escuchar justamente qué avance ha habido en esta mesa. Gracias, senadora. Antes de darle la palabra a la señora ministra, también quisiera hacer algunos alcances. Sí, yo efectivamente comparto con la senadora Allende que debiéramos concentrar este proyecto de ley en materias de reuso de aguas residuales que son evacuadas vía emisarios submarinos. Esto está como más concreto, más preciso y me parece que puede ser una forma interesante de avanzar en este proyecto de ley que estamos desarrollando. De hecho, el comité o el grupo asesor que está trabajando con el Ejecutivo estaban en la disyuntiva de cuáles son los bordes que nosotros queremos darles al proyecto de ley. Y mi impresión, dada la exposición que ha planteado el superintendente, que en definitiva no es que esté lo suficientemente abordado, pero de alguna forma ya hay un mecanismo en respecto del agua que va a cuerpos superficiales continentales. Sin embargo, en el ámbito de las aguas vía emisarios submarinos no hay un mecanismo y se necesita una legislación. Más allá, yo no quiero entrar en la discusión todavía de si el agua que va a cuerpos continentales es un bien nacional de uso público, pertenece o no pertenece a sanitaria, si es un derecho consultivo o si se pueden constituir derechos sobre esas mismas aguas. Eso es un tema que la CIS ha estado regulando y cada decreto de concesión tiene, por la vía del origen del del origen de ese decreto de concesión o las modificaciones posteriores de cómo se está regulando eso. Eso creo yo que está medianamente abordado. Por lo tanto, me parece que, si lo estiman, señores senadores, el comité o el grupo de trabajo que tenemos con el Ejecutivo, y Carlos Esteves nos podrá, me imagino, o la ministra nos podrá señalar al respecto, la disyuntiva que están hoy día precisamente es o nos dedicamos a emisarios submarinos y avanzamos fuertemente sobre eso y le colocamos borde a esta legislación que estamos desarrollando en ese ámbito, o queremos meternos además en todo lo que ya está haciendo la CIS, en el ámbito de las aguas, de los cuerpos superficiales continentales donde se vacían las aguas que se abandonan. Esa es un poco la disyuntiva que tenemos. Yo, por lo menos, me inclino un poco en lo mismo que planteaba la senadora Allende, de que esta legislación pudiésemos
ponerle los bordes de emisarios submarinos, digamos, para poder sacarla adelante sin perjuicio que podamos seguir después discutiendo el cómo llevamos, si es que así fuera necesario, a una legislación, cómo está abordando la Superintendencia de Servicios Sanitarios el tema del abandono de las aguas, porque así lo denomina el Código de Agua, en los cuerpos continentales, cuerpos superficiales, digamos. Dicho eso, me gustaría ceder la palabra a la ministra. Me había pedido la palabra y después sí el asesor de recursos hídricos del Ministerio nos puede hablar de los avances de la mesa de trabajo que están llevando adelante con nuestros asesores. Señora ministra, por favor. Gracias, presidente. Algunos comentarios. El esquema que tenemos hoy día de tratamiento de las aguas y de exigencias de las aguas que mostró el superintendente es bien satisfactorio, es de bastante alto estándar. Hay una distinción que es bien importante hacer y que tiene que ver con que el tipo de tratamiento, en este caso, de nuestra legislación, depende de dónde se dispone el agua una vez tratada, no para qué va a ser usada. ¿Ya? Por lo tanto, va a depender de el tamaño del el cuerpo receptor, la capacidad de dilución, en fin, cosas de esa naturaleza. Entonces, el tratamiento y la calidad de agua que se exige tiene que ver con que, por decirlo de alguna manera, no contamine el cuerpo donde se deposita, el cuerpo receptor. Distinto sería si tuviéramos una regulación que dijéramos ya, esta agua la vamos a destinar a consumo humano. Si eso es así, entonces los tratamientos que se requieren son esto. Hoy día nuestra legislación no está diseñada así. No está diseñada no está definida para cuál es el uso específico que se le va a dar, sino para la calidad que se requiere para el cuerpo receptor donde se va a depositar y que ese cuerpo receptor no sea contaminado. ¿Ya? Hago esta distinción porque yo hace un tiempo no tenía idea de esto. Cuando uno empieza a preguntar es un tema bastante complejo. Pero entonces el agua que hoy día se deposita por ejemplo, en el río la del Cheval y la Farfana en el Maipo, es agua que los agricultores usan, por supuesto es agua que está diluida en el cauce, y es agua que hoy día los agricultores, por supuesto, reclaman como propiedad y tienen derechos de agua, y siempre lo han hecho así, y la utilizan para el riego incluso de sus hortalizas, hoy, en el valle del río Maipo. Entonces, movernos a un esquema distinto son palabras mayores y tenemos que por cierto tenemos que estar bien seguros de que lo que vamos a lograr con eso nos va a valer la pena en definitiva. Entonces, hoy día tenemos un agua tratada que puede ser usada en la agricultura, por decirlo en términos generales, incluido hortalizas. Entonces yo, por decirlo de alguna manera, estaría tranquila con eso. Lo que no hemos logrado encontrar son buenos modelos de negocio que permitan que esas aguas se puedan vender o canjear. Porque experiencias que han habido o intentos que han habido han sido bloqueados por el tema de la propiedad en años anteriores, por la discusión sobre la propiedad. Hoy día hay espacio negocio para vender agua a las mineras, y en Antofagasta eso es en relación a lo que mencionaba la senadora, hoy día hay espacio negocio. El recorte que le hace la superintendencia para rebajar tarifa permite que en ese caso de Antofagasta la empresa gane mucha plata. Es un caso de negocio allá.
Lo que pasa es que en otras localidades, muchas mineras han resuelto los temas por su cuenta con las desaladoras. Entonces no necesitan esta fuente de agua. Entonces tampoco está la demanda tan claramente visible como para poder decir, ok, hago la planta de tratamiento y la vendo. No está tan clara. Pero eso precisamente es lo que nosotros planteamos que debiéramos seguir explorando y avanzando para poder aumentar la tasa de reuso. Y claro, a mí no me parece tanto 22% de agua no tratada, pero cuando la mayoría de esa agua no tratada está en una región que tiene una crisis hídrica tremenda, entonces naturalmente me parece súper razonable que podamos ponerle mayor énfasis al tema de la incorporación al ciclo hidrológico, por ejemplo, en la cuarta o en la quinta región de las aguas servidas tratadas donde hoy día hay emisarios. Y eso es de toda lógica. Respecto al DS-90, yo he estado conversando con la ministra Rojas, porque el DS-90 tiene un impacto bien grande en las tarifas, que para nosotros ha sido una complicación durante años. O sea, tiene un impacto demasiado grande en las tarifas. Y estrictamente lo que plantea, aquí voy a necesitar tu ayuda, superintendente, por su intermedio, presidente, perdón, pero lo que quiere regular, el cambio que se quiere hacer en el DS-90, no dice relación con el agua servida tratada, sino que dice relación con el agua captada, perdón. Una de las partes del DS-90, permiso, presidente, tiene que ver con las plantas de agua potable. De producción de agua potable. Con las plantas de producción de agua potable. Y que esas plantas generan le llamamos un lodo. Pues yo le saco la tierra al agua que viene con turbidez y esa tierra se devuelve al río. Y ese es un lodo. Y el DS-90 lo que propone es que ese lodo se trate como que fuera un residuo industrial y que hay que hacerle tratamiento, bueno, y son tratamientos tremendamente costosos. Entonces claro. Lo que nosotros le manifestamos a la ministra de Medio Ambiente, y en esa conversación hemos estado, es que esto no procede en realidad, porque no es un residuo de un proceso productivo, es captar el agua de un cauce, por decir de alguna manera en términos bien simples, dejarlo decantar, y ese lodo que queda abajo, es un residuo, pero no es un residuo que amerite un tratamiento. Entonces, y ha sido de mucho tiempo estar intercambiando correspondencia con el Ministerio de Medio Ambiente, con el objeto de decirle, mira, en el minuto en que esto se puso, ok, pasó, pero esto no, en realidad no procede este cambio. No. Entonces es un tema bien complejo, delicado, ¿no? Gracias, ministra. Antes de ceder la palabra al señor Esteves y al señor superintendente, senador Castro, senador Allende, sobre los aspectos planteados por la ministra. Mi presidente, nosotros no nos podemos colocar bordes y solamente enfocarnos en los emisarios, porque lo que nos plantea el superintendente es de toda lógica, es lo que dice la ministra también. Lo importante que la empresa sanitaria puede también, antes de dejar caer el agua a la quebrada natural, puede generar un cambio, porque si hay una necesidad de hacer uso para el consumo humano, obviamente que a esa empresa sanitaria se le va a exigir un tratamiento más alto para poder subir el agua nuevamente y volver a reutilizarla. Entonces, creo que en este proyecto de ley también debe quedar incluido eso, porque la empresa sanitaria todavía está haciendo
la responsable de poder hacer uso de esa agua. Una vez dejada en la quebrada natural, obviamente que ahí ya va a pasar a propiedad de los agricultores, y si después llegamos nosotros, esa agua va a llegar a un emisario, por ejemplo, más cerca de un emisario, ¿cierto? Nosotros, en el emisario ahí no hay ningún derecho a nada. Y si en ese emisario aparece una persona que necesite tratar esa agua para hacer cualquier uso, industrial, agrícola, el uso que le quiera dar, obviamente que esa agua, ese es un derecho de agua que es una autorización que se estaría entregando a la empresa para hacer uso de esas aguas. Ojalá aparecieran empresas que tengan necesidad de tomar esas aguas, porque significaría que nosotros no estaríamos descargando en ningún emisario. Obviamente que hay un tratamiento, hay un trabajo que la empresa tiene que hacer para poder reutilizar esas aguas. Entonces creo que nosotros debemos, este proyecto nuestro debe tomar lo que plantea el superintendente, incluirlo también dentro de nuestras, para que sea una ley y la empresa libremente puedan hacer ese uso a la necesidad que ellos tengan. No sé si me explico. Gracias, senador. Senador Allende. Presidente, yo ya, a diferencia de lo que opina el senador Castro, tengo una diferencia. Yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en los emisarios submarinos, porque lo otro, que me parece muy interesante que la superintendencia lo siga explorando, queda abierto para el futuro, de acuerdo, pero es un tema que no está resuelto. No está resuelto porque la propiedad es una discusión muy grande, y ahí está la pelea incluso entre los agricultores y la sanitaria. Entonces no es tan sencillo. Y estamos hablando además que se complejiza más, obviamente, si estamos hablando de planta de tratamiento como eventualmente para agua potable. Entonces yo prefiero concentrarme en los emisarios submarinos porque lo que estoy diciendo, ministra, es el 21% se vierte a través de los emisarios submarinos. Claro, pareciera ser una cifra, comillas, no tan relevante, pero en la escasez hídrica que este país tiene, ese 21% puede ser mucho mejor aprovechado. Y mi tema que yo planteo, y cuando hablo del decreto 90, no es para la otra parte más complicada, sino que creo que lo que hoy día le exigimos como tratamiento a los emisarios submarinos, a la empresa, la empresa sanitaria que tiene el emisario submarino, es muy básico. Y nosotros podríamos avanzar a un tratamiento secundario, no el que hoy día tienen. Y de hecho creo que es complicado, porque en la misma tabla que usted nos mostró, las exigencias que se le hace a la devolución, al lago, es muy distinta a la que se hace en el mar. Tiene que ver con lo que dice la ministra, pero resulta que es insuficiente. No nos basta. Y yo creo que ahí tengo un tema, ministra, que es muy importante aclarar. A mí no me basta que me diga, mire, el tema no es por qué uso se le va a dar, sino cuáles las condiciones que tiene el receptor. Porque si nos quedamos con eso, es lo que nos está pasando hoy día. Si eventualmente en la última sesión se corrobora lo que ha venido diciendo la Universidad de Playa Ancha y en parte sostenido por la Directemar, ojo con eso, porque resulta que se está aparentemente devolviendo hacia la costa. Entonces, el no hacer un tratamiento secundario, no hacer mayores exigencias, estamos desaprovechando una fuente importante, nueva, de recursos hídricos que puede ser, evidentemente, para eventualmente riego o incluso agricultura o en fin, otras cosas que se le puedan dar. Entonces, yo creo que ahí está el verdadero punto. Y quisiera concentrarme en eso porque sí, efectivamente, y me parece estupendo que la superintendencia siga avanzando en otras miradas que pueda hacer a futuro, posible. Pero por ahora, yo diría que este proyecto, si tiene algún sentido de cierta urgencia, hablemos de las aguas, que son a través de los emisarios submarinos. Concentrémonos en aquello, que ahí no hay una discusión de propiedad de ningún tipo. Estamos solamente discutiendo qué nivel de exigencia le podemos entregar para que esas aguas efectivamente tengan un reuso que no sea simplemente lanzarlo al mar, con incluso, como digo, exigencias más laxas, porque son bien distintas las exigencias que se hacen justamente al mar que a un lago o a algo superficial continental. Entonces yo creo que ahí está el verdadero kit y ahí es donde podemos avanzar. No sé qué dice nuestro asesor que ha estado en la mesa, nuestro asesor que ha estado en la mesa, con nuestros asesores, porque es bien importante saber cuál es la mirada que tiene el Ejecutivo y qué avance tenemos a este respecto. Gracias, senadora. Tiene la palabra don Jorge Rivas, que me ha pedido, y después don Carlos. Perfecto, muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser bien conciso.
Respecto del negocio no regulado por la venta de agua, ultra ratificar de que hoy día se producen esos negocios, no solo con la venta de agua, sino que con otros, porque hay incentivos para las empresas, porque en definitiva la ley lo que establece es que tú puedes hacer ese negocio, se te van 100 para el bolsillo como utilidad neta directa a tu bolsillo, pero de esa utilidad neta tú una parte se la tienes que entregar a los usuarios como un descuento tarifario, ¿ya? Y ahí, por supuesto, que tenemos disputas con la sanitaria de cuánto tiene que ser ese descuento. Nosotros queremos que sea 50 y 50, ellos quieren que sea menos, y bueno, y en eso estamos enfrascados, pero hay un descuento, hay un descuento tarifario, por lo tanto, hay un incentivo a hacer negocios, y que se le traspase a los usuarios. Segundo, yo creo que todos coincidimos sobre lo que cada uno apunta, digamos, respecto del DS-90 para los emisarios submarinos. La verdad es que yo estoy convencido de que si uno le sube el estándar de exigencia al DS-90 para los emisarios, inmediatamente se van a generar iniciativas de reuso. ¿Por qué? Porque va a quedar agua disponible en una calidad que le va a servir a muchos usuarios, al menos al riego, que es un usuario muy importante. Probablemente para algún industrial requiera algún tratamiento adicional, ¿ya? Pero inmediatamente al tener agua de mejor calidad a orilla de mar, van a salir interesados por doquier, ¿ya? ¿Dónde está el problema? Que es lo que yo les he tratado de explicar en otras presentaciones, es que para poder dejar esa agua en ese estándar hay que hacer un tratamiento secundario y es un tratamiento costoso y la pregunta es ¿quién lo hace? Y ahí es donde está la gran pregunta que usted hace, senadora, del modelo de negocio. El modelo de negocio es lo que justamente tenemos que tratar de definir, porque eso es lo complejo, porque si nosotros le decimos hágalo usted sanitaria, la sanitaria no va a tener certeza de que si hace esa inversión alguien después le va a comprar esa agua. Entonces haría una inversión que no sabe si se la van a reconocer en tarifa, porque lo que debería hacer la sanitaria es hacer esa inversión y traspasársela a los usuarios, ¿ya? Entonces tendríamos que traspasarle esa inversión a los usuarios y estamos hablando, yo les expuse en algún minuto, estamos hablando entre 15% de alza tarifaria, incluso hasta el 50% de alza tarifaria. Esto es caso a caso. En algunos lugares menos, en algunos lugares más. Entonces es una alza tarifaria que igual es relevante. Entonces si uno le dice, haz el tratamiento, subamos el estándar, haz el tratamiento, que agua disponible, le vamos a subir la cuenta a las personas entre un 15 y un 50%, y la sanitaria no va a tener la certeza de que va a poder vender esa agua porque necesita un comprador de esa agua, de alguna manera, para hacer negocio y hacer el descuento tarifario, que ahí eso es lo que uno aspiraría, que se haga el descuento tarifario y esa alza que se va a producir no sea tal con este descuento tarifario. Pero bueno, que es primero el huevo o la gallina. Entonces el incentivo para la sanitaria no sé si está muy claro, porque tendría que hacer una enorme inversión con ciertas incertezas, ¿ya? Entonces ahí es donde está el desafío del modelo de negocio. Esto, la verdad, es que ya está sucediendo de manera natural. Es decir, hay empresas sanitarias que ya están dando el paso de hacer la planta de tratamiento de agua servida, cambiar al emisario, hacer la planta de tratamiento de agua servida, porque ya están viendo que hay lugares donde puede hacer este negocio, ¿ya? ¿En dónde está sucediendo? En aquellos lugares donde realmente el agua es muy cara, es muy escasa. Entonces, en Antofagasta ya existe hace muchos años, pero ahora la empresa sanitaria allá está licitando una planta de tratamiento de agua servida, porque ya sabe que va a tener compradores. Entonces va a ser a su costo la planta de tratamiento de agua servida, no se la va a traspasar a los usuarios, porque sabe que va a poder hacer un negocio. ¿Y qué pasa? Ahí el agua es muy cara, entonces hay disposición a pago por esa agua servida tratada. En Coquimbo, la empresa sanitaria ya nos comprometió un proyecto de reuso. No es para todo el emisario de La Serena, es como la mitad del emisario de La Serena, 250 litros. Porque ya hay un comprador que es atractivo pagar ese costo. No le vamos a traspasar a los usuarios porque va a hacer ese negocio. Pero es para 250 litros. El emisario es de 500 en La Serena y otros 500, 600 en Coquimbo. De eso todavía no hay interesados. Bueno, y en Valparaíso
También hay unas conversaciones que se han ido entrampando, pero también se está dando naturalmente esto. Lo que yo creo que tenemos que hacer con este proyecto de ley es empujar esto, para que no sea solo porque las condiciones económicas de disposición a pago de alguien genere estos proyectos, sino que nosotros poder empujarlo con algún tipo de incentivo. Y ahí es donde está la dificultad, de quién paga eso. Eso, no quería aburrirlos más, eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Don Carlos, un poco para que nos cuenten lo que está el grupo de asesores con el Ejecutivo y la recomendación que ustedes hacen como Ejecutivo al respecto. Sí, presidente. Bueno, sobre el trabajo de nosotros con el grupo de asesores, mi percepción sobre la base de mi presencia y también sobre lo que se me informa por Estefano y lo he conversado con los propios asesores, es que se ha ido trabando el trabajo, ¿no? Sobre la base de la discusión que está teniéndose ahora mismo en esta comisión. Porque el tema es el siguiente. Aquí estamos hablando de una moción parlamentaria que tiene en un artículo primero la definición del objeto de la ley. Pero luego tiene los artículos 4 y 5 el hueso del proyecto de ley. Y en la discusión de este hueso del proyecto de ley está el tema de la declaración de áreas sensibles y está la declaración de los emisarios. Pero por otro lado, en el artículo primero se puede interpretar que es más amplio el objeto. Todos, sin excepción, creen que hay un conjunto de necesidades y por tanto que hay que abordar y hay que hacer muchas cosas. La discusión es cuánto se hace en este proyecto de ley y cuánto se puede hacer en otra iniciativa de ley o por unas vías distintas a esta iniciativa de ley. Entonces, en este proyecto de ley, la discusión del objeto se fue trabajada en varias reuniones para ver su ampliación. Pero luego nos encontramos que el hueso de la discusión, hasta el momento, sin prejuicio se le puedan presentar indicaciones, estaba en lo que señalé recién. Estaba más bien focalizada en el tema de emisario, etc. Ahora, esto uno puede tener una moción parlamentaria con o no, con indicaciones del Ejecutivo, pero el tema de fondo es si va a ser una ley genérica o queremos que impacte en la realidad. Y yo parto de la base que lo que queremos es lo segundo. Para impactar en la realidad es muy importante que trabajemos con detalle en cómo se traduciría si estuviéramos hablando del primer elemento, aún no el segundo, que es el foco en los emisarios. ¿Cómo se traduciría esto en las disposiciones transitorias? Porque ahí va a estar la discusión. O sea, una cosa es a lo que queremos llegar y otra cosa es cuánto tiempo y cuál es la transición para hacer eso. Y esa transición requiere, por parte nuestra, el MOP con la superintendencia, ver el 28% se vierte al mar, emisario por emisario, y tener un diagnóstico, un primer diagnóstico de dónde se pueden hacer avances en este punto. Es decir, se pueden hacer avances siempre a boca de entrega en el mar o podemos hacer eventualmente tratamiento y reuso en zonas más altas en algunos emisarios. Hacer tratamiento y reuso en algunos casos en zonas más altas, no siempre se puede, pero cuando se puede, naturalmente va a facilitar esta discusión, porque te permitiría entonces pasar de un estadio de lo que se vierte en el mar a un estadio de lo que se puede vertir no idealmente en una fuente en cuerpos continentales o idealmente en un reuso para ser reutilizado directamente. Y eso obviamente tiene relación con cómo vamos a acordar el tiempo para esto. Lo segundo es que todos entendemos en la discusión que se ha tenido que al elevarse, y en general todo el mundo comparte eso, los requisitos, tanto en el DS-90 como en la discusión legal, para la calidad del agua que se vierta al mar, esto lo que hace los hechos, más allá de que inmediatamente puede significar un costo, pero lo que hace lo que hace los hechos que tiende a reducir la brecha entre seguir virtiendo al mar o hacer una inversión para reuso. Eso es obvio. Es decir, favorece el reuso el hecho de que uno eleve las normas de la calidad del agua que se vierte en el mar. Porque al hacerlo más caro uno puede decir, bueno, a lo mejor me puede convenir invertir un poco más, pero ganar algo en esta inversión y generar un modelo de negocio.
Esa es parte de la discusión en lo que estamos centrados. Pero tal como ocurrió ahora mismo, donde el senador Castro expuso una posición en un principio distinta a la que planteó el presidente y la senadora Allende, esa misma discusión está teniéndose en la mesa. Entonces yo no podría señalar de que esto está resuelto en la mesa. Eso es lo que podría decir por mi parte, presidente. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, yo creo que tengo que tomar una definición en esto, porque si lo vamos a dejar para adelante, no. O sea, yo creo que me permito sugerir que planteemos el actual proyecto de ley centrado fundamentalmente en emisarios y ver fórmulas que nos permitan que lo que está haciendo la superintendencia respecto del uso de las aguas residuales que van a cuerpos superficiales continentales, poder elevarlo a rango legal. Buscar fórmulas que efectivamente pudiesen transformarse lo que ya está haciendo la superintendencia en alguna fórmula de ley. Y yo creo que con eso, un poco pensando en una segunda etapa de estas tramitaciones de proyectos de ley. Primero, respecto a los emisarios, tenemos una ley respecto al reuso de aguas residuales que se vierten al mar, una ley, y otra ley u otra legislación que le pueda dar mayor certeza y claridad, y vamos a tener el tiempo para la discusión respecto del vertimiento a cuerpos superficiales continentales. No sé, ¿qué les parece, señores senadores, señor superintendente? Sí, solo respecto de eso, señalar que, yo creo que estamos de acuerdo con lo que señala el senador Castro, al menos yo, y con lo que usted acaba de decir. Básicamente, lo que uno podría pensar para más adelante en esta lógica es cómo podemos destinar el agua que se genera en el ciclo sanitario y que se descarga en un río para que esa misma agua se pueda reutilizar en el ciclo sanitario. O sea, ahí uno podría decir cómo damos esa facilidad para que yo voy a disponer en un río, pero también tengo la posibilidad de parte de esa agua disponerla para el propio ciclo sanitario. Y que ni siquiera quede como una venta de agua, nada, para el ciclo sanitario. Eso podría ayudar en nuestra legislación. No lo tenemos, lo estamos haciendo así, y eso podría ayudar, y es relativamente simple. Pero la parte compleja es cómo definimos qué parte se puede reutilizar en el ciclo sanitario. Porque hay usuarios aguas abajo que se pueden ver afectados. Y ahí es donde está la parte difícil, que tendríamos que trabajar con la DGA, por ejemplo, para definir qué fracción se podría utilizar. Nosotros sabemos que hay ciertas fracciones que no deberían tener impacto en los regantes aguas abajo. ¿Por qué? Les doy un ejemplo súper concreto. En Santiago, cada vez se utiliza más agua subterránea, porque ha bajado mucho el agua superficial, entonces ahora se saca más agua subterránea. Esa agua subterránea antes no iba a dar al río. Hoy día va a dar al río porque se saca el agua subterránea para agua potable, se va al alcantarillado y llega a una planta de tratamiento de agua servida, se trata y se deposita después en el río. Uno podría pensar que esa agua subterránea que hoy día está llegando al río y que antes no es agua que podrían reclamar terceros que están aguas abajo, porque estaban en el acuífero, no estaban en esos regantes. Entonces, uno podría pensar que hay ciertas aguas, cierta fracción del agua que no deberían generar impacto en la cuenca. Pero todo esto que yo le estoy diciendo es complejo. Yo creo que nos podría trabar el proyecto, porque va a haber que hacer muchos análisis, va a haber que estudiar esta cuestión. Entonces, por eso yo creo que es bien sensato priorizar los emisarios submarinos donde no tenemos esa complejidad. ¿Les parece, señor senador, señora senadora, que demos instrucción a nuestro equipo de asesores y con lo que ha señalado el Ejecutivo y que podamos tener esto en dos etapas? Primero, un proyecto de ley para el reuso de aguas de emisarios submarinos y en paralelo después ir trabajando con el darle certeza jurídica a lo que está haciendo o tratando de hacer la superintendencia respecto al reuso de aguas que se vierten a cuerpos superficiales continentales. ¿Les parece? Presidente, yo creo que perfectamente es razonable, pero aprovechemos de conversar el tema también. Si yo creo que es un proyecto, va a ser un proyecto, sí es cierto, claro, usted dice dos proyectos, pero es un proyecto que no es tan grande tampoco. Y yo no lo veo tan complejo, porque una vez que entendamos cómo funciona bien el sistema, no es complejo. O sea, yo creo que vamos a llegar
a tener un buen proyecto, porque estamos hablando de aguas de reutilización. Entonces, el concepto de reutilización, como dice Carlos Esteves, es amplio. Nos permite generar la reutilización completa del proceso, entendiendo que las sanitarias y lo que hace la superintendencia tienen una lógica, y que esa lógica no se va a cambiar, nosotros no la vamos a cambiar. Es difícil cambiarla porque ya está. Y ellos tienen todo el derecho a reutilizar el agua antes de entregarla en cauce natural. Y él hoy día dice, oye, pues si la entregamos a cauce natural y tenemos la posibilidad de bajar, sacarla más abajo para hacer una reutilización, fantástico. Esos son los temas que tenemos que discutir, y yo creo que tenemos la capacidad técnica suficiente para poder llegar a un buen proyecto, incluyendo todo. Porque me parece que lo podemos hacer, presidente. Quedamos en las mismas, pues, senador. No quedamos Entonces, por eso, mire, en la misma. Senador, mire, lo que estamos planteando, tanto la senadora Allende como yo, lo que ha planteado el Ejecutivo, lo que ha planteado la Superintendencia, es que avancemos en el proyecto de ley concentrándonos fundamentalmente en emisarios submarinos, y paralelamente podamos avanzar en un proyecto de ley que pueda modificar o complementar la ley de emisarios submarinos que aborde el tema que estás mencionando. Y eso yo tiene mi compromiso que lo podemos hacer, porque si no nos vamos a... Déjeme explicar lo siguiente. Emisarios submarinos. Mire lo que le voy a decir. Aparece la sanitaria, pensemos de aquí de Valparaíso. Nosotros vamos a trabajar el proyecto para los emisarios, pero la misma sanitaria va a decir lo siguiente: antes de llevarla él al emisario, va a hacer lo que está haciendo hoy día la sanitaria de Antofagasta. Antes de llevarla al emisario, la tomó, la trabajó, la llevó y se la vendió a los agricultores. ¿De qué nos sirve trabajar solamente los emisarios si no vemos nosotros lo que plantea, lo que hace hoy día la sanitaria y lo que explica el superintendente? Por eso creo que es un conjunto, porque hoy día perfectamente la sanitaria de Valparaíso lo puede hacer y sin preguntarle a nadie. ¿Me entiendes? Y vámonos a Antofagasta, ya lo están haciendo, ¿cierto? Y vámonos a La Serena, a Coquimbo, también ya lo están haciendo. Por lo tanto, es una decisión, porque nosotros vamos a trabajar solamente emisario. Sí, es perfecto, emisario. Pero el emisario, el agua para el emisario está disponible, ¿cierto? Está disponible si la sanitaria permite que esté disponible. ¿Me entiendes? Por eso creo que no debemos desagregar nosotros los dos temas. Son dos temas que en el fondo terminan en uno. ¿Lo podemos trabajar separado? Sí. Eso es lo que le planteo. Avancemos en un proyecto de ley que permita resolver el tema de los emisarios sin perjuicio de que podamos ir trabajando ya en lo que plantea la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Pero avancemos en el proyecto de ley podemos tener ley primero con el tema de las aguas residuales de emisarios submarinos, en paralelo que se vaya discutiendo modificaciones a ese mismo proyecto de ley, porque como decía el superintendente, es un tema complejo. Lo que usted señala respecto de lo que está haciendo la sanitaria en Antofagasta es porque hay una oportunidad de negocio importante hoy día en Antofagasta y hay una pequeña oportunidad de negocio en La Serena. Pero no es que sean todos los emisarios submarinos tengan esa situación. Entonces, por eso tenemos que ir regulando cómo hacemos para que todos los emisarios submarinos puedan reutilizar su agua, sí, y no esperar a que se vayan produciendo oportunidades de negocio para poder reutilizar el agua de los emisarios submarinos. Por eso creemos que debiéramos partir con el tema del reuso para emisarios submarinos, sin perjuicio de ir discutiendo de manera paralela, pero no necesariamente aplicado en la ley que se está discutiendo, los temas relacionados con el reuso de las aguas superficiales, las aguas que se vierten en cuerpos continentales superficiales. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, para que los asesores tengamos claro, ¿se acuerdan entonces por la comisión de que discutimos en el sentido de lo que acabamos de conversar y acordar? Le decimos a nuestros asesores, presidente, para redundar, de que avanzan entonces en lo que estamos concentrándonos. Así es, en emisarios submarinos. Y esperamos que con la superintendencia hacer un trabajo colaborativo para ver cómo vamos introduciendo y le dando rango legal a las cosas que ya está tratando de hacer la superintendencia y cómo a través de la ley resolvemos las dificultades que hoy día tienen ustedes en términos de las controversias que se han visto involucrados, digamos.
Senadora Allende. Presidente, no, entregarle formalmente la carta que está basada en la carta del delegado provincial, lo mismo para la ministra, si me permite, ministra, pero está basado en lo que me manda el delegado provincial, que lo que quiere en el fondo es una planta desalinadora para Petorca, que la situación está muy compleja. No sé el tamaño, pero esto es un poco la misma situación que tenemos en Quirimarí, a no ser que esto sea un tamaño mayor que sea como lo de Consa en Atacama. De conducciones, porque cuando uno mira dónde están ubicados los APR, por ejemplo, están por supuesto en los bordes del río y hay un proyecto grande de conducciones de agua que permita de aquí al después del 2030 asegurar mejor el abastecimiento, de manera que no sean soluciones individuales del pozo, que además ya el acuífero ya no debe existir, no sé. Presidente, me voy a Agricultura a pelear todo lo contrario. Vaya nomás, Pero vamos a venir a presentarle un proyecto que ya está en avance. Bien, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta agradeciéndole a todos los que han participado.